amigos, les hago este video principalmente porque me he dado cuenta en el tiempo que llevo con la tienda que pues se desconoce mucho el tema del ciclado del acuario. La mayoría de las personas ni siquiera lo han oído hablar ni han investigado siquiera. Me doy cuenta porque me ha pasado mucho que, no sé, vienen clientes, me compran un pez, 2 peces, 3 peces, los que sean, vuelven a los 2 o 3 días, me vuelven a comprar otros 2 o 3 peces y luego después vuelven en esta misma semana y me preguntan, oye, ¿qué estoy haciendo mal? O ¿qué está pasando? ¿Me venden los peces enfermos? ¿O por qué no me duran? Llego a la pecera, los meto y a los 2 o 3 días se me mueren. ¿Qué crees que esté pasando? Mi principal pregunta hacia ellos es ¿cuánto tiempo tienes con el acuario? Y les aseguro que el 90% de estos casos que les comento su respuesta es tengo una semana con la pecera. Bueno, este no es otro tema más que llamado síndrome del acuario nuevo. ¿Qué pasa? Tu acuario no está maduro, no está ciclado, por lo cual los peces que tú estás ingresando se están intoxicando con unos compuestos químicos que les voy a explicar en este video, por lo cual al intoxicarse se mueren muy fácil y es un proceso normal, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me pasó al ser inexperto cuando recién empezaba con mis acuarios. Uno lo que quiere es comprar la pecera y desde el día 1 montar pecera, filtros, decoración y empezar metiendo tus peces. Hay que ser pacientes, esto lo aprendí en base a experiencia con el paso del tiempo. Hay que ser pacientes, hay que primero montar la pecera, montar tus filtros y esperar cierto tiempo para poder ingresar a tus primeros inquilinos al acuario. Vamos a ver la explicación del por qué hay que ser un poquito más pacientes. Es una pequeña explicación acerca del ciclado del acuario, el ciclo del nitrógeno. No es más que la materia de química. Les voy a hacer un breve resumen acerca del ciclo del nitrógeno para no confundirlos, para no aburrirlos, simplemente para que conozcan y estén al tanto de por qué es importante esperar un periodo para que nuestro acuario madure. Bueno, aquí tenemos principalmente el enemigo principal de nuestros peces, que viene siendo el amoníaco o el amonio. El amoníaco todos sabemos que es un compuesto químico tóxico, inclusive para nosotros. Si nosotros inhalamos amoníaco directamente nos intoxicamos. Entonces es tóxico para todo tipo de ser vivo y el amoníaco lo tenemos presente en nuestras peceras, ya sea de agua dulce o de agua salada, inclusive en acuaterrarios como para reptiles, tortugas por ejemplo. Bueno, ¿cómo ingresa este amoníaco a nuestro acuario? Bueno, ingresa de manera de materia orgánica nitrogenada. Ya les explicaré qué es la materia orgánica nitrogenada y cómo es que se encuentra disponible en nuestras peceras. Esta materia orgánica nitrogenada se transforma a amoníaco mediante un proceso llamado amonificación que lo llevan ciertas bacterias llamadas bacterias heterótrofas. Aquí vamos a encontrar 2 tipos de bacterias que son, uno, heterótrofas, que son las que descomponen la materia orgánica a compuestos químicos, y las bacterias autótrofas, que son las que transforman esos compuestos químicos a otro tipo de compuestos químicos. Bueno, aquí encontramos principalmente en el proceso de amonificación las bacterias heterótrofas nitrificantes, son las que se van a encargar de transformar el compuesto de la materia orgánica a amoníaco, ¿sí? Bueno, pero ustedes se preguntarán ¿de dónde sale esta materia orgánica o qué significa esa materia orgánica? Bueno, la materia orgánica viene principalmente de los restos de alimentos que consumen nuestros peces. Nosotros les damos una cierta cantidad de alimento en el acuario a nuestros peces, pero pues muchas de las veces ese alimento no es aprovechado al 100%. Una parte es consumida por los peces, pero lo que no se comen los peces se va al fondo de nuestra pecera, se queda inclusive entre la grava o la arena que tengamos de sustrato, se puede almacenar en piedras, en plantas, inclusive se puede absorber mediante el filtro y quedar atorado en el filtro. ¿Qué va a pasar con esos restos de alimentos? Pues no va a haber otra más que se va a descomponer, se va a pudrir ese alimento y va a derivar en materia orgánica nitrogenada, ¿sí? ¿Dónde más encontramos materia orgánica nitrogenada? En la urea de los peces, que no viene siendo otra más que la orina. Los peces hacen sus necesidades dentro del acuario, orinan, y esa orina se encuentra en su entorno, en el agua, que vienen siendo los peces ureolíticos. La otra manera en la que se encuentra materia orgánica nitrogenada o que se puede encontrar directamente amoníaco en nuestro acuario es
mediante la excreta de los peces, que son los peces amoniolíticos. Los peces, mediante su excreta, consumen el alimento, lo digieren y lo desechan mediante la excreta. Esa excreta no proporciona otra más que amoníaco. Bueno, ya sabemos cómo se encuentra esa materia orgánica nitrogenada y cómo es que se convierte a amoníaco, que es, les repito, es un compuesto químico tóxico para nuestros seres vivos en el acuario. ¿Cómo me deshago del amoníaco que es tóxico para mis peces? Hay una forma en la cual se va a descomponer este amoníaco y es mediante un proceso de oxidación. Se va a llevar este proceso de oxidación en nuestra pecera. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Las bacterias nitrificantes. ¿De dónde aparecen estas bacterias? Bueno, simplemente con el hecho de que haya materia orgánica y se transforme en amoníaco, automáticamente van a ir apareciendo poco a poco una colonia bacteriana llamada bacterias nitrificantes, que son principalmente nitrosómonas, que son las bacterias que se encuentran en acuarios tanto de agua dulce como de agua salada, y las nitrosococcus. Las nitrosococcus son bacterias que solamente se encuentran en acuarios de agua salada. Bueno, esta oxidación de amoníaco se transforma en NO2 o nitrito. El nitrito, de igual manera que el amoníaco, es tóxico en menor proporción, pero es tóxico para nuestros peces. Bueno, el nitrito, de igual manera que el amoníaco, se va a transformar a otro compuesto químico de menor toxicidad por otro proceso químico de oxidación. Pero en este caso van a participar bacterias nitrificantes llamadas Nitrobacter y Nitrospira, que son las que se encuentran disponibles en acuarios de agua dulce, y en acuarios de agua salada la bacteria Nitrococcus. Esta oxidación va a derivar a otro compuesto llamado NO3 o nitrato. El nitrato, de igual manera, es tóxico para nuestros peces, pero ya en una cantidad muy pequeña. Que bueno, el nitrato, si llega a acumularse a cantidades enormes, pues funciona igual que nitrito y amoníaco, no va a intoxicar a nuestros peces. Bueno, ¿cómo eliminamos el nitrato de nuestro acuario? Para asegurarnos que nuestros peces van a estar pues 100% seguros, que no se van a estar intoxicando con ningún compuesto químico de este tipo. Hay varias formas. La primera es de manera natural. Va a ocurrir mediante un proceso en el cual van a aparecer unas bacterias llamadas desnitrificantes. Este nitrato se va a desnitrificar por estas bacterias. Lo que va a hacer es que va a ocurrir un proceso químico en el cual se va a mezclar este nitrato que se encuentra en el agua con el gas exterior, es decir, el oxígeno que se encuentra en el aire. Se va a producir nitrógeno gaseoso y así de la pecera va a salir hacia el exterior mediante nitrógeno gaseoso N2. El otro proceso por el cual nosotros podemos eliminar de manera manual estos nitratos son mediante dos tipos. Uno, el cambio de agua parcial. Hay que hacer cambios de agua en nuestra pecera cuando se hace limpieza, mantenimiento periódicamente. Yo recomiendo siempre cuando estás empezando, cambios de agua semanalmente o cada 10 días, un 20 a un 30% del agua de nuestra pecera. Esto para eliminar una cierta cantidad de nitrato. Eliminamos esa cantidad de nitrato mediante esa agua sucia y rellenamos con agua limpia con químico, otro químico que viene siendo anticloro. La otra manera en la que se elimina el nitrato es mediante la filtración química. Nosotros podemos agregar a nuestros filtros, ya sea de cascada, filtro interno, filtro de caja, lo que tengas, inclusive filtro externo de esos llamados SON o canister, podemos agregar carbón activado, entre muchísimos otros materiales filtrantes químicos que existen, perdón. El carbón activado, su función principal es absorber todo componente químico en nuestro acuario. En este caso, los nitratos se van a quedar retenidos en el carbón activado, y así es como se va a estar limpiando el agua de nuestra pecera mediante la filtración química. Y hay otra también de manera natural, pero esta la van a realizar las plantas o las algas de nuestro acuario. Es un proceso llamado asimilación biológica. En este caso, las plantas naturales utilizan ese nitrato como alimento, como comida. Van a absorber el nitrato mediante las raíces y lo van a transformar en comida para su crecimiento, su desarrollo y su reproducción. Entonces, aquí viene también otra de las cuestiones que yo siempre recomiendo: meter planta natural en tu acuario para, de cierta manera, pues purificar un poquito más el agua o limpiar un poquito más el agua de tu pecera. Entonces, si nosotros tenemos suficientes plantas en nuestro acuario, nos va a ayudar a estar eliminando un poquito más los nitratos
por lo cual nos va a durar un poquito más limpia nuestra pecera, por así decirlo. Nosotros podemos inclusive alargar nuestros periodos de mantenimiento. En lugar de hacerlo cada 7 días o 10 días, lo podemos alargar hasta 15 o 20 días esos cambios de agua parciales. También va a depender mucho de la cantidad de peces que tengamos en nuestra pecera, el tamaño obviamente de nuestra pecera y el tamaño o la potencia de nuestros filtros. En base a eso tú vas a ir viendo qué tan rápido se ensucia el agua. También te puedes ayudar inclusive de pruebas, de esos test rápidos que te miden el pH, los nitritos, los nitratos, para saber qué tan bien o qué tan mal pueden estar tus parámetros. Entonces ya supimos cómo transformar el amoníaco, bueno, principalmente la materia orgánica que se encuentra en nuestra pecera, transformarla a amoníaco. Ya sabemos que van a ocurrir un proceso una serie de procesos químicos que se van a encargar las bacterias nitrificantes para transformarlo a nitrito, después a nitrato, que ya es una sustancia no tan tóxica como estos dos, y que esta sustancia la podemos eliminar inclusive nosotros mismos. Bueno, para que todo esto ocurra, para que todo este ciclo de nitrógeno se lleve a cabo, nos menciona la literatura que son aproximadamente de 25, 28 días hasta los 40 días. Es decir, estamos hablando de un mes a un mes y medio aproximadamente, para que nuestro acuario pues se catalogue como un acuario maduro, ¿sí? Entonces pues no queda de otra más que esperar. Montamos nuestra pecera, esperamos esos 25 o 30 días para poder empezar a meter los primeros habitantes a nuestro acuario, y nosotros mismos para ayudar a que comience ese ciclo del nitrógeno. Desde el día 1 que montamos la pecera y nuestros filtros, vamos a ayudar metiendo pizquitas de alimento, de ese alimento de juela o el que tengas. Ese alimento va a introducirse como materia orgánica nitrogenada, y a partir de ahí va a empezar a ocurrir nuestro proceso de ciclado del acuario. Día con día se van a ir apareciendo las bacterias y van a ir aumentando esa colonia bacteriana hasta que sea seguro para poder ingresar a nuestros primeros peces. Y bueno amigos, pues ahora ya sabemos cómo es el proceso de ciclado del acuario. Sabemos que no queda de otra más que esperar. Al momento de montar nuestra pecera tenemos que ser pacientes, esperar 25, 28, 30 días lo más que se pueda para que pues, los primeros inquilinos que metamos a nuestro acuario pues estén protegidos, o sea un ambiente seguro para ellos, para que no tengas que sufrir de bajas, que se te mueran tus peces muy seguido, etcétera, etcétera. Entonces espero que les haya gustado el video, espero que les sirva esta información, y pues les pido de favor que se suscriban, le den like, compartan con sus amigos para poderles seguir subiendo un poquito más de contenido, seguir creciendo en nuestro canal. Y pues muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en un próximo video.